va a ayudar en el clamor, para que así Dios nos esté hablando, para que Dios esté ungiendo mi garganta, mi mente, todo mi ser, para que así la palabra de Dios sea transmitida a nuestra vida. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque hemos llegado al momento de tu palabra, al momento del mensaje, Señor, el cual tú tienes preparado para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre mío, unge nuestros oídos, unge, Padre mío, Señor amado, mira nuestra mente, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, toda obra de iniquidad, se echada fuera de este lugar, mi Dios, toda oposición del enemigo. Padre mío, despiértanos, Padre mío, en esta hora física y espiritualmente, oh Dios, para oír tu voz, Señor. Padre mío, que en tu pueblo haya el clamor, Padre mío, la búsqueda, Padre Santo, para que así tu palabra actúe, Padre mío, y redarguya nuestros corazones, Señor. Te lo ruego, habla conforme a la necesidad, mi Dios, que hay en esta noche, de los que tú has traído, Señor, Padre mío, de lo que tú has tocado, Padre mío, le has movido a llegar hasta este lugar. Bendícenos a través de aquella tu palabra, aquella que viene del cielo, la que es del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La gloria son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Estoy buscando la palabra del Señor en el Salmo 132. Gloria a Dios. Salmo 132, versículo 8. Ocho, 9 y 10. Habiéndolo encontrado, hermano, vamos a dar lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, y tú, el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Amén. Oramos al Señor. Perdón, demos la gloria al Señor. Ya hemos orado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga este salmo. Amén. Que dice plegaria por la bendición sobre el santuario. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Dice que David también en aquel cántico gradual o en esta oración también oraba por el santuario de Dios. Amén. Por el lugar en el cual dice que se bendecía y alababa el nombre del Señor. Amén. Porque dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia, y se pondré sobre tu trono. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, amén, que en el Salmo ahí también 126 nos habla, amén, que hay una oración también por la restauración. Dice que David, él podía o tenía la capacidad de poder escribir muchos salmos, amén, y muchos cánticos, porque la oración era parte de la compañía de él. La oración era la comunicación que tenía con Dios. Amén, porque todos sabemos que al orar a Dios, amén, nosotros nos comunicamos con Dios. Dice que cuando nosotros queremos hablar con Dios, amén, nosotros tenemos que orar. Y cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que oír su palabra. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces esa es la comunión o la comunicación que Dios nos ha dejado a nosotros, el pueblo de Dios, para que podamos tener una comunicación, una relación con Dios. Porque para nosotros saber lo que Dios piensa, por su palabra nos expresa. Y cuando nosotros queremos decirle algo a Dios,
Nosotros tenemos que ir a través de la oración. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? ¿Amén? Entonces dice que en la plegaria o en la oración estaba pidiendo por la bendición sobre el santuario. Amén, porque sabía que el santuario era un lugar donde tenía que haber o hay servicio de Dios. Por eso dice que hablaba David diciendo: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tus sacerdotes, dice, se visten de justicia y tus santos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros, Dios nos habla también en la Escritura que somos aquí los sacerdotes de Dios. O tenemos que llegar a ser cada cual de nosotros un sacerdote de Dios, un sacerdocio santo de Dios. Mire, vamos a estar viendo ahí, amén, para que nosotros como sacerdotes nos llama el Señor. En general, amén, dice que nos llama para dar o para ofrecer un servicio a Dios, amén. Vamos a estar buscando ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Donde nos habla la palabra del Señor que fuimos nosotros escogidos para poder servirle a Dios, dar un servicio a Dios. Dice: no me escogiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que el fruto entonces tenía que darse y permanecer, un buen fruto, dice, dentro también del sacerdocio o del Hijo de Dios, amén. Nuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os dará. O sea, si en esa comunión que nosotros tenemos con Dios, amén, nosotros tenemos una relación en la cual nosotros también invocamos y pedimos, amén, o tenemos petición delante de Dios, pero dice que el que pidiere, dice, al Padre en el nombre de Él, amén, Él lo da, pero cuando hay un buen fruto en aquel árbol que Dios tiene, diciéndolo de esta manera, amén, porque Él dice que Él nos escogió a nosotros, pero para que llevemos fruto conforme a la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros considerados cristianos, amén, o evangélicos por tiempo, pero nunca nos hemos, cierto, dedicado a dar fruto a Dios. Nunca nos hemos dedicado a dar un servicio conforme tal vez habla aquí la Escritura de ser un sacerdote para Dios. Y dice que el sacerdote ofrecía, amén, un servicio en el tabernáculo o en el templo. Cada día, Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, dice que ese hermana o hermano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o ese hijo de Dios, ese dice que debía estar todo el día en la presencia de Dios. Pero Dios bendiga a la iglesia del Señor, que muchas veces esa distancia, amén, distanciamiento de la presencia o de la comunión de Dios, nosotros también la traemos al templo, también la traemos a la iglesia. Porque así como empezamos hoy día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez tuvimos toda la voluntad, la disposición para llegar a la casa de Dios, pero cuando llegamos tal vez nos desconectamos un poquito de la visión real por la cual estamos en este lugar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y cuando nosotros nos congregamos, estamos en este lugar, es para que vivamos las maravillas que Dios quiere hacer con su pueblo. Para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. 2 de Timoteo 2, versículo 21, que Dios también hablaba y dirigía a través del apóstol, amén, a la iglesia de esta manera. Así que si alguno se limpia, dice, de estas cosas, será instrumento para honra. Amén, porque cuántos de nosotros hay cosas que nos llaman la atención, amén, o queremos disponernos para servir a Dios, para buscar a Dios, para ser útil en la obra del Señor, pero Dios pide y demanda que nosotros tenemos que limpiarnos, amén, tenemos que nosotros despojarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen en ese evangelio, hermano? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tenemos que creer en ese evangelio que Dios demanda de nuestras vidas, amén, porque aquí lo dice la Escritura. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Por eso decía también, amén, que la palabra es útil para todo aquello, para redarguir, corregir, instruir, para que todo hombre, ¿cierto? O el obrero sea, ¿cierto?, dispuesto o preparado para toda buena obra. Amén. Amén, hermano. ¿Se da cuenta que ese es el camino? ¿Se da cuenta que ese es la línea que nos quiere guiar el Señor para que estando en servicio dentro de la casa de Dios, amén, tengamos esa capacidad para desenvolverlos cada día, no solamente en el canto, no solamente en la oración, sino que en la área en la cual Dios nos quiere llamar, Dios bendiga, o nos quiere usar? ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2. Esdras era sacerdote en el tiempo de Nehemías, amén. Y él dice que enseñaba y exhortaba, o le enseñaba la palabra al pueblo después de haber regresado, amén, del exilio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchas veces, aunque habramos participado en nuestra juventud en el Evangelio, necesitamos volver a refrescar todo eso que habíamos aprendido. Que nos vuelvan a recordar toda esa palabra de Dios que algún día el enemigo, cierto, nos hizo olvidar. Nos apartó, ¿verdad, hermanos?, de esas promesas. Nos apartó de la palabra del Señor. Se nos olvidó que Dios es un Dios santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Se nos olvidó que Dios es un Dios justo. Y dice que ahí estaba Esdras para enseñar al pueblo. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Sigamos leyendo, amén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar al Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que a veces para edificar el altar tienen que hacerlo entre varios. Tiene que levantarse un pueblo de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con fortaleza, amén, con ánimo, amén, con una actitud pronta para servirle al Señor. Tiene que ser uno que diga gloria a Dios por aquí, otro que diga aleluya por allá, uno que diga amén por aquí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, o creo tu palabra, Señor, o creo tu promesa. Se da cuenta que nosotros tenemos que tener comunión para que de esta manera como se levantó, amén, el sacerdote Esdras, amén, y también aquellos, ¿verdad, hermano, cierto, que creían? Porque dice que nosotros tenemos que creer, como nos hablaban devocional anteriormente, creer en una sola cosa, ser de un mismo sentir. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que la gloria de Dios se mueva en medio de su pueblo. Y dice que así los sacerdotes, amén, y Zorobabel y los hijos de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, al Dios de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces ese altar muchas veces, hermano, cuando nosotros hemos pasado un momento de dificultad, de prueba, amén, o Dios nos ha llamado nuevamente al camino, porque Dios ofrece oportunidad en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Nosotros tenemos que volver a reedificar ese altar. Recuerde que en los tiempos de Elías, amén, el altar estaba destruido. El altar, ¿verdad, hermano, cierto? Elías lo tuvo que volver a reedificar porque ya no se adoraba al Dios de Israel. Ese altar, le quiero decir en esta noche, hermano, que ese altar en mi boca, ese altar en mi mente, ese altar son mis manos que ya no cantaban, no daban palmas para el Señor. Ese era tal vez mis pies que no caminaban a la iglesia. Y dice que tuvo que ahí Elías edificar ese altar delante de la presencia de Dios para poder hacer sacrificio delante de Dios. Y a veces cuesta volver a reedificar ese altar. Porque en los tiempos de Elías dice que había oposición y habían algunos que habían desafiado, ¿verdad, hermano, cierto? ¿Cuál era el Dios que iba a descender? Y dice, y quemar con fuego a la presencia de aquel holocausto. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿Y cuántos tienen ese Dios de Elías, que es el Dios cuando nosotros clamamos, invocamos el nombre de Dios, desciende con fuego y consume el holocausto que son nuestros corazones? Y son muchas veces aquellas grosuras, aquellas cosas que tal vez no agradan a Dios, que es necesaria que sean quemadas en el altar de Dios.
Pero para eso hay que abrir nuestro corazón. Por eso, como decía anteriormente, si alguno se dispone, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y se limpia todas aquellas cosas, porque la voluntad tiene que ser propia de parte del Señor. Tenemos que nosotros, al oír la palabra, tenemos que nosotros abrir nuestro corazón a Dios y creer con fe a la palabra de Dios. ¿Cuántos están poniendo fe en esta noche, hermano? A la palabra de Dios. Porque ese amén tiene que ser confirmada con fe. Señor, creo tu palabra. Quiero que Dios, tú hagas una obra en mi vida, en mi corazón. Yo quiero, cierto, que ese servicio sea un servicio agradable para Dios. Y decía, amén, que al Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Porque aquí está escrito la adoración a Dios. Aquí en la palabra de Dios está escrito cómo nosotros tenemos que adorar a Dios, cómo nosotros agradamos a Dios. Y haciendo que agradamos a Dios y haciendo que tal vez, cierto, desagradamos, cierto, o renunciamos a la promesa de Dios, porque todo está, como decía ahí, en la ley de Moisés, todo está en la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Parece que muchos fueron al dentista, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mira, ahí dice la palabra del Señor, Dios concede éxito. Esdras 3:10 y 11, porque Dios contesta la oración. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Esdras, el 10 y el 11, dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas de Asafat con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Miren, hermanos, se da cuenta como lo que leíamos al principio, amén, cuando decía Dios, amén, David plegaria por bendición sobre el santuario. Se da cuenta que el corazón de un hombre o el corazón de una mujer que agrada a Dios o quiere servirle a Dios como Dios demanda, provoca una bendición que se transmite en el tiempo. Una bendición que queda tal vez, cierto, para su hijo, para su nieto, amén, para su esposa, para su esposo. Una bendición que tal vez, cierto, la cree hoy y el día de mañana vuelve a vivirla, porque dice que cuando David estableció eso, la adoración, la alabanza y instituir, tal vez podemos decirlo como un coro de alabanza, amén. Los levitas que habían en aquel templo, dice que lo había establecido el rey David. Tal vez Dios había puesto en su corazón, amén, de poder agradar a Dios mientras trabajaban. Dice que a David, a él le gustaba, ¿verdad, hermano? Mientras trabajaba, cantar a Dios. Mientras él hacía cualquier cosa, dice que él adoraba a Dios, amén. No era necesario andar con un audífono en el trabajo, amén, sino que él dice que en el corazón andaba gozoso con gratitud delante de la presencia de Dios. Porque David era un adorador, amén, era un músico. Dios bendiga a la iglesia del Señor, era un salmista, era alguien que siempre andaba pensando cómo agradar a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchos se preguntan cómo David pudo haber caído un día en pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cómo pudo haber caído un día de la gracia de Dios? Y la Biblia misma lo explica, que David cuando cayó es cuando él se quedó recostado. Dios bendiga a la iglesia del Señor en el palacio. Amén. Y los soldados y el pueblo de Israel estaban en guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor en el campo. Por eso, hermano, cuando nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, decimos salgamos al punto de predicación, vamos a predicar, llegan 2, 3 y 4 y todos los demás hermanos corren peligro, porque muchas veces, como decimos, se echan en los laureles, amén. Muchas veces ponen pretexto para llegar, para servirle al Señor, para hacer una oración, para ayunar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y esto dice que le pasó al rey de Israel. Y dice que el rey, amén, nosotros conocimos que el rey oraba 3 veces al día. Era un hombre que constantemente andaba buscando la forma de cómo agradar a Dios. Cómo escribir algo que tal vez representara a Dios en la naturaleza. Cómo él se gozaba cuando muchas veces le había librado de la guerra, le había librado del enemigo.
Pero parece que ya cuando empezó a pasar la prueba y llegó, ¿verdad, hermano? El tiempo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando él decía, no es que ahora tengo un general de ejército para que ese vaya a pelear por mí. Entonces mientras Joab peleaba en el campo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, él se quedaba en el palacio recostado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y ahí le presenta la imagen perfecta al enemigo, amén, una mujer bañándose, Dios bendiga a la iglesia del Señor, posiblemente, seguramente desnuda, y dice que él por la terraza del palacio la vio. Porque yo no creo que nadie se bañaba con ropa, me dijeron el otro día, ¿cómo sabía que estaba? Bueno, que a lo mejor nadie se baña con ropa, y tampoco a lo mejor existían los trajes de baño en aquella época. Y ahí estuvo la tentación. Porque el enemigo, hermano, sabe cuál es la debilidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El enemigo sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Y un día Dios le dice, ándate por aquella calle, y usted como es porfiado, vuelva a ir por la calle del peligro. Vuelva a ir por la calle de la tentación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí es cuando, ¿verdad, hermano? Se presenta, amén, la caída de un sacerdote, de un hombre de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo, nos habla la palabra del Señor, amén, que nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Si realmente hiciéramos lo que Dios nos habla, de qué manera nosotros podemos trabajar a Dios y de la misma forma alabar a Dios. Porque dice que estos eran albañiles, amén, construyendo, ¿verdad, hermano? Del templo de Jehová, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas. No tenían ninguna muralla levantada, pero dice que estos por fe, hermanos, decían, aquí se va a hacer, ¿verdad, hermano, cierto, el templo para adorar a Dios y que adoremos a Dios. ¿O es necesario que nosotros veamos todas las cosas y ahí creamos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida de que Dios tal vez va a bendecir nuestro hogar, va a bendecir nuestra familia, va a traer a los nuestros? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero mientras ocurra aquello, nosotros nos adoramos, nosotros no nos gozamos, nosotros no tocamos trompeta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, levitas, hijos de Asaf, otros salmistas con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, el rey de Israel. Versículo 11, amén. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Qué sabemos nosotros, hermanos, si vamos a estar todo el tiempo aquí? Y quizás Dios nos mueva a otro lado. Y tal vez nos encontremos, ¿verdad, hermano, en esa situación? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como un hombre hizo una campaña un día en un pasaje cerca del lugar donde trabajamos. Y empezó con un chuzo a hacer un hoyo. Y plantó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el mismo pasaje unos postes de madera. Y tendió simplemente una malla, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese lugar, ¿verdad, hermano? Un lugar que tal vez, cierto, es de tránsito común para la gente, se transformó en un lugar de adoración para Dios. Y en la tarde estaban todos orando al Señor, y en la tarde estaban todos cantando a Dios. Y en la tarde, en la noche estaban todos ministrando y ungiendo, porque Dios se estaba moviendo en aquel lugar. Porque todo va a la fe y a la promesa, ¿verdad, hermano? Cierto, que Dios quiera, que el hombre quiera vivir, que Dios tiene con su vida. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Dice así también la palabra del Señor, muchas veces vertimos lágrimas. Salmo 126, 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, al que lleva la preciosa semilla, más volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque la promesa de Dios, hermano, dice que no es llevada al viento y no hay resultado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. La promesa de Dios es verdadera. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿No tienes promesa, hermano? Porque si yo tuviera promesa y la palabra de Dios me estuviera hablando, y yo diría, amén, Señor, esa promesa es para mí.
Porque tenemos que empezar a creer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tomarnos de la palabra. Porque la palabra no es de hombres, ¿sabía usted? La palabra viene por voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Le invito a la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a estar terminando. Amén. No va a ser muy largo el mensaje. Entonces decía... El Señor mismo nos asegura su recompensa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Hay alguno que ha creído que la oración es en vano? El Señor le habla en esta noche que no ha sido en vano la oración. Alguien ha hecho algo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Un pequeño trabajo para la obra de Dios. Ese trabajo no ha sido en vano. El Señor se lo recuerda en esta noche, hermano. Tal vez el enemigo, muchas veces con el cansancio, con los quehaceres de la vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor con muchas cosas y ajetreos que puede tener el hombre. Muchas veces dice, esto pareciera que no, ¿cierto? No da resultado, no tiene fruto. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo, dice. Amén. Para crecer hay que ser constante. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para crecer hay que perseverar en todo trabajo, en toda índole de cosas. Un deportista, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel que no se prepara, aquel, verdad, hermano, cierto, que nos entrena, que nos ejercita. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ese no alcanza ninguna meta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor agrega en la Escritura que Él, hermano, no es deudor de nadie. Él siempre da recompensa. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Muy bien, les invito a que se pongan en pie. Vamos a hacer algo especial en esta noche. Quiero que cada uno de los cuerpos, amén, mi hermano Joaquín pase para que cante algo al Señor. Va a llevar al pueblo la alabanza. Y voy a invitar a los cuerpos que son niños. Vamos a empezar. Jóvenes, Dorcas y varones, amén, pasen de a pareja y se paren en este lugar. Así que el jefe de jóvenes va a tomar a uno de esos jóvenes, o uno de esos jóvenes se va a parar al lado. La pastora que es jefa de las Dorcas va a tomar a una de sus Dorcas, se va a parar ahí. Amén. Los varones